Damos gloria a Dios. ¿Cómo están mis amados en el Señor y amigos? Esta es hermana Aura con ustedes acá en Betel a la medianoche en su programa número 75. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperemos que estén todos gozando, disfrutando de las bendiciones ricas y sabrosas que nuestro Padre Celestial sabe regalarnos a diario. Amén. Quédense conmigo acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con esta hermanita de ustedes que les está llevando una vez más. Paolan alaba su nombre, por siempre será mi Paolan. Se les ama en el Señor y se les da la más cordial bienvenida. Vengan, quédense conmigo. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y les tenemos un programa maravilloso hoy. Hoy vamos a aprender algo muy especial que la Iglesia de Cristo debe saber, no debe ignorar. Aleluya. Bienvenida, guerrera de Durango, hermana Bella. Hermana Cecilia, un abrazo a usted y a su esposo por ahí. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Minja Olam, Ba'olam, alaba su nombre. Alaben ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Santo, santo y santo es el Dios de Israel, aleluya. Y las naciones lo alaban. A ver, hermano Cecilia, déjenme saber cómo se escucha esto. A ver si llega bien el sonido, por favor, déjenme saber. Y las naciones lo alaban. Llegó la otra guerrera del Querétaro. Gloria a Dios, bendiciones. E Israel dirá amén. Gloria a Dios. Amén. Un abrazo para ustedes dos y a todos los que se quieran quedar conmigo en el programa número 75. Miren qué número bíblico es ese. Aleluya. Revelador. Y por cierto, creo que lo vamos a mencionar hoy acá en este programa. Aleluya. Aleluya. Cuando, fíjense, déjenme saber cómo se escucha el sonido por allá. A ver si estoy bien con este micrófono. Él lucha por mí. No hay alma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai. Aleluya. Amén, amén. Nos amamos, claro, nos amamos acá. Qué bien, es todo lo que quiero saber. Gracias, gracias, quédese conmigo. Invitamos a todos aquellos que se quieran quedar acá. Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nisi, nuestro estandarte. Mi salvación, la roca, el Mesías, justicia es. Adonai Jireh, aleluya. Ese grito, aleluya. Santo es el Señor. Él lucha por mí y por ti también. No hay arma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo. En Adonai, hermana Fanny, la otra guerrera de Querétaro. Un abrazo. Dios me los bendiga. Quédense por acá. Vamos a tocar un tema muy importante que la Iglesia de Cristo debe saber. Aleluya. Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nisi, nuestro estandarte.
mi salvación, la roca, el Mesías, justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor. Aleluya. Es el Shaddai. Gloria a Dios. El Shaddai. Aleluya, aleluya. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Y las naciones lo alaban. Gloria a Dios. Y todos cantan aleluya. E Israel dirá amén. Santo, santo, santo. ¿Cómo están estos corazones? Echando fuego, ¿eh? Con la oración. Está echando fuego. Ya vi que por ahí cayó la oración. Al rato yo la escucho. La intercesora. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. El nombre del Señor es santo, santo, santo. 3 veces santo. Bueno, estaba jugando acá con la música. Vamos a bajarle ahora. Gloria damos al Señor, aleluya. A ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esas oraciones de nuestra intercesora. Santo, santo, santo es el Señor. Me da gusto tenerlas por acá. Esperemos que se conecten más. Que alguien más quiera estar con nosotros hoy. Aleluya. Bueno. Programa número 75 para hoy. ¿Qué les parece? 75 viernes, hermana Aura, acá. Jesús. Ya casi llegamos a los 100. Cansaditas, pero en victoria. Amén. Terminando una semana victoriosa, de nuestra semana laboral, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Tenemos ahora, bendito Dios, santo es el Señor. Ay, santo Dios. Aprovechemos entonces. Santo es el Señor. Bueno, fíjense que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Muy, muy, muy importante. Esta semana, el domingo creo que empezó. Recuérdense que nosotros como cristianos, como Iglesia de Cristo, ¿verdad? Siempre lo he dicho que las fiestas bíblicas no son muy conocidas por los cristianos, por nosotros. Ignoramos porque también pasamos de largo la vista cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento. Y pasamos desapercibidas esas fiestas judías, las fiestas bíblicas, las que sí dejó el Señor ordenado que se celebren. Oigan, sí hay fiestas que celebran. Los cristianos, los creyentes, tenemos que conocerlas. Porque están establecidas por el Señor. Y no debemos de dejarlas desapercibidas porque, ¿saben una cosa? Esas fiestas son muy reveladoras. Esas fiestas... y más que todo la que se está celebrando hoy, que empezó el domingo, son 8 días de celebración, es Hanukkah. La fiesta de Hanukkah. Entonces, esa es la fiesta de la dedicación, también así se llama. Hoy vamos a conocer un poquito de eso y del reino de Dios. Hanukkah y el reino de Dios. Ese es nuestro tema para hoy. Vamos a hablar un poquito en el libro de Ageo, un profeta menor. A ver qué nos dice el Señor entonces. Porque fíjense que como les digo que nosotros los cristianos desconocemos y le tomamos poca importancia a las fiestas judías, ¿verdad? Y nosotros pues debemos de conocer ese propósito, porque el Señor las dejó establecidas ahí. Y también debemos de disponer nuestro corazón a obedecer a Dios en celebrarlas tal como Él ordenó. ¿Y en dónde están? Escritas en la Biblia, ahí en Levítico 23. Anótenlo, ahí en Levítico 23 están establecidas las fiestas judías.
Hanukkah es una festividad que para muchos solo es una historia. Solo es una historia que se recuerda. Sin embargo, si vemos ahí en Juan el capítulo 10 de Juan, ahí nosotros, ¿verdad? Exclusivamente en el versículo 22, nosotros podemos encontrar que el Señor Jesucristo, nuestro Yeshua, subió a Jerusalén para celebrar Hanukkah. La celebró el Señor. El Señor Jesucristo celebraba las fiestas, pues estaban establecidas por el Padre, ¿no? Entonces, Hanukkah es la fiesta de la dedicación. Y eso nos dice que es algo significativo. Si fue significativo para el Señor Jesucristo porque Él subió a Jerusalén a celebrarla, ¿por qué no va a ser también para nosotros significativa esa celebración de Hanukkah? La fiesta de la dedicación. Dedicación. Bueno, muchos recuerdan esto, ¿verdad? Porque ocurrió un milagro. Muchos le dan la historia a esto porque donde en la menorá, ¿verdad? Y en la Hanukkah también, que es la que también prenden las luces. Este domingo que lo hicieron, ¿verdad? Y la mantienen ahí. Y hubo un milagro, cuenta la historia, en donde solo había aceite para un día de pasar alumbrando esa Hanukkah. Entonces ese día de Hanukkah, esa lámpara, ¿verdad? Esa menorá. Y resulta ser que hubo aceite hasta para esos 8 días. Para 7 días más. Decían que solo uno. O sea, el Señor y su poder sobrenatural. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es un estudio generalizado acerca de la profecía de Ageo. ¿Qué nos quiere decir Ageo? ¿Verdad? Que el Señor nos dice a través de él. Porque este libro de Ageo solo tiene 2 capítulos y nos vamos a centrar más en el capítulo 2. Porque es ahí donde menciona esta fiesta. Y nada más y nada menos que esta fiesta nos habla del reino de Dios. Y nosotros queremos saber eso. ¿Por qué queremos saber eso? Porque realmente si nosotros aceptamos a Cristo, como dice Pablo, fuimos arrebatados del poder de las tinieblas y trasladados al reino del Señor Jesús. Entonces, si nosotros somos cristianos, creyentes de Jesucristo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y si pertenecemos al reino de Dios, nos tiene que interesar todo lo concerniente al reino de Dios. ¿A poco no? Sí. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender como creyentes es que Hanukkah habla de un cambio. Habla de un cambio y ese cambio está relacionado con los imperios, con los gobiernos del mundo, donde van a ser derrocados. Ya conocemos la historia, cómo es que van a ser derrocados. Y esta palabra para derrocar puede tener la implicación de un reemplazo. Reemplazo. Entonces, lo que va a reemplazar estos reinos va a ser el reino de Dios. Al reino al cual nosotros pertenecemos como creyentes de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si nosotros comparamos el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje del Señor Jesucristo, nuestro Yeshua, es el mismo mensaje. Fíjense que ese mensaje que ellos decían, nosotros vemos que el Señor Jesucristo habla, ¿verdad? Y decía Juan el Bautista y decía el Señor Jesucristo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino está relacionado con el reino de Dios. Así que debemos estar listos. Y una cosa que debemos de tener muy en cuenta nosotros es esto. Cuando el Señor nos dejó establecida la oración del Padre Nuestro, lo que nosotros hacemos cuando oramos esa oración es que estamos pidiendo que venga el reino de Él. Y ese es el reino de Dios que va a venir del cielo y va a ser establecido acá en la tierra. Fíjense qué cosa, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta que encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, vamos a hacer mención también al final, ¿verdad? De este capítulo 12 de Daniel, en donde hay algo bastante revelador, ¿verdad? Para los últimos tiempos. Al final de ese capítulo 12 vemos que el Señor Jesucristo también habla de un periodo de tiempo
diciendo, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto lo leímos nosotros, lo estudiamos en Daniel capítulo 12 y al final, terminando ese libro precioso, es una joya Daniel, ¿verdad? Entonces la palabra bienaventurado sabemos que es feliz, es bendecido, y esto habla de un contentamiento que viene con el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Quién no va a estar bendecido, contento, feliz? Porque el reino de Dios está aquí, se está llegando, ya poco falta. Bueno, podemos decirlo así por fe, ¿verdad? Aunque sabemos que faltan muchos acontecimientos que se den. Proféticos, por cierto, acontecimientos proféticos que se tienen que dar para que ese reino de Dios se establezca. Y nosotros como estudiosos de las profecías ya conocemos parte de esos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, la profecía de este periodo de tiempo de los 1335 días va a ser desde la mitad de la semana 70 de Daniel. Miren cómo está todo relacionado. Es decir, estamos hablando de los últimos 3 años y medio. Entonces, habrá 75 días adicionales. Recuérdense que ahí dice, ¿verdad? Los 3 años y medio, los 1260 días, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esos días extras, de esos 75 días extras adicionales que le suman para que dé 1335 días. Esto es importante porque el número 75, si vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y el verso 14, encontramos nosotros a Esteban hablando acerca de que fueron 75 personas que entraron a Egipto. ¿Sí? Jacob y toda su familia eran 75 personas las que entraron ahí a Egipto, ¿verdad? ¿Y por qué entraron a Egipto? Bueno, fue por causa del pecado y específicamente el pecado que los hijos de Jacob, los hermanos de José cometieron con él vendiéndolo, ¿verdad? Como esclavo. Pero sabemos nosotros que José es una tipología de Cristo. Entonces, ahora sabemos que después de esos 1335 días habrá un cambio maravilloso y bienaventurado que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, terminamos en el capítulo 12, al final sabemos y encontramos eso bienaventurado el que llegue a los 1335 días. ¿Por qué? Porque después de esos días se establece el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¡Qué conexión!, ¿verdad? Bueno, yo espero que el tiempo me alcance. Voy a hacerlo lo más rapidito porque es bastante el estudio. Y quiero darlo porque estamos especialmente en esta semana en la celebración de Hanukkah, ¿verdad? Y sabemos pues que esta fiesta es la fiesta de la dedicación y tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando se manifiesta el anticristo, según lo aprendido en Daniel, precisamente sabemos que él va a querer cambiar los tiempos. Él va a querer quitar estas celebraciones de las fiestas judías. ¿Por qué? Porque él sabe que estas fiestas revelan muchas cosas. Bueno, entonces vamos a ver cómo les hago acá con Ageo. Rapidito. Vamos a leer rapidito el capítulo 1 y luego nos vamos a centrar en el capítulo 2. Entonces Ageo capítulo 1 habla acerca de la exhortación a edificar el templo. Ay, recuérdense que el templo que construyó Salomón, ¿verdad? Ese fue destruido por el rey Nabucodonosor. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 1, dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, fíjense, están hablando de Dariush, el rey Darío, ¿verdad? Este es él, así se dice su nombre en el original. Entonces, en el calendario bíblico, el sexto mes es dedicado al arrepentimiento. En el año segundo de Darío, esto es importante porque cuando encontramos los números en la Biblia, es muy importante porque traen una revelación, traen su significado. Y cuando aparece el número 2, estamos hablando de dos opiniones diferentes. Amén.
Entonces esas opiniones están en contraste una con la otra. O sea, hay una opinión positiva y hay una opinión negativa. O sea, está hablando uno del pro y está hablando del contra, lo que comúnmente nosotros conocemos y escuchamos acerca de eso, ¿verdad? Entonces, si esto era porque había un conflicto entre el pensamiento del pueblo y el pensamiento de Dios acerca del templo. Fíjense, versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, o sea, el templo, ¿verdad? Eso es lo que ellos están diciendo. Por eso es que aquí hay dos opiniones diferentes, pero no era lo que Dios estaba pensando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que reedifiquen el templo en Jerusalén y que lo hagan ya mismo. Pero están diciendo, no, todavía no es tiempo. Pero Dios está diciendo, sí es tiempo, ya, ahora. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Fíjense, el Señor es muy celoso con su templo, con su casa. Recuerden que el templo ahora pues nosotros llevamos al Espíritu Santo entre nosotros, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad? El Señor habitaba en el templo. En un templo, ¿verdad? Hecho por manos de hombres, ¿verdad? El primer templo, la casa de Dios fue la que hizo Salomón. Hermosísima, según lo describe, ¿verdad? Todo lo que usó para hacerla. Entonces, miren al Señor tan celoso que está sentido porque le dice, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas, o sea, casas lujosas, casas edificadas con paneles finos, ¿verdad? Los que hubieran usado para construir el templo en Jerusalén. Y entonces, y dice el Señor, ¿y esta casa está desierta? Está vacía mi casa. Es lo que está diciendo el Señor, el templo de Él, ¿verdad? Entonces, el templo estaba destruido. El templo estaba destruido mientras las casas de ellos eran lujosas. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, en hebreo, Haraf es destruida. Estaba destruida la casa de Dios. Pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Le dice el Señor, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe a jornal en saco roto. O sea, no hay prosperidad. Está diciendo en pocas palabras, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea, también un mensaje para nosotros en nuestra vida rutinaria. Si nosotros nos estamos esforzando mucho por trabajar, por lograr metas y que vemos que no está siendo próspero lo que estamos haciendo, no nos está abundando, que el dinero está cayendo acá, sí, en bolsillo roto, hay que meditar muy bien en nosotros mismos en qué estamos fallando, porque algo no está bien. Entonces el Señor está diciendo acá, mediten sobre sus caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, en el monte en donde están los árboles y les dice que los traigan para que su casa sea reedificada, los está mandando a cortar árboles, que talen árboles, que hagan la madera, que reedifiquen el templo, el segundo templo. ¿Por qué? Porque la casa, el primer templo que hizo Salomón estaba destruida. El Señor estaba, ¿verdad? Sentido porque su casa había sido destruida y miraba que su pueblo estaba viviendo en casas muy lujosas y la casa de Dios es como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser celosos también por el pastor, el líder, el que se encarga más que todo y la junta directiva de la iglesia tiene que estar velando porque el templo en sí, el templo físico, esté bien. Amén. Ese templo esté limpio, esté ordenado, cada cosa en su lugar. Pero imagínense, si los pastores, por ejemplo, los líderes viven en una casa lujosa y cuidadito, todo impecable, y la casa de Dios ni se preocupan por mantenerla limpia y ordenada, como que el Señor va a reclamar algo ahí, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vamos acá, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Uy, miren esto. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El Señor está celoso, está sentido, está reclamando. Pongamos atención que aquí hay un mensaje doble también, porque vamos a hablar de Hanukkah, de la fiesta de la dedicación, pero acá miren, estamos dando rapidito el capítulo 1 de Ageo,
porque nos vamos a centrar más en el capítulo 2, en unos versículos. Entonces, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. O sea, no había bendición. Cuando no hay lluvia, ya saben que no hay bendición. ¿Por qué? Recuérdense cuando Elías oró, ¿verdad? Y se detuvo el cielo, no dio la lluvia. Bendito Dios. Y cuando no hay lluvia, pues no hay fruto de la tierra, se seca la tierra, se muere todo. Entonces, lo que siempre encontramos cuando nosotros estudiamos a los profetas es que si ellos no están obedeciendo a Dios, Él no les va a mandar lluvia. Sí, en este caso no hay rocío, y el rocío y la lluvia son bendiciones de Dios. Entonces Él les dice que si no van a reedificar su templo, Él no va a dar lugar a que la tierra dé fruto también. Dense en cuenta. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Uy, castigo, disciplina. Fíjense. Entonces, Él está diciendo acá, ¿verdad? Destrucción es lo que mandó. Dios les está dando una advertencia. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y tuvo todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Prestaron atención. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuando el Señor nos dice: yo estoy con ustedes! Cuando el Señor nos dice: yo estoy con ustedes, olvídense, no hay ningún arma forjada que estén preparando contra nosotros, no va a ser prosperada. Cualquier mal que estén planeando contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de sus vidas, hasta el fin del mundo, hasta mi llegada. Fíjense qué promesa tan divina es esa. Entonces, si tenemos un Dios que está con nosotros, ¿a qué le vamos a temer nosotros? Algunas veces pasamos altibajos, las cosas rutinarias familiares de la vida y todo eso, sí, pero la vida sigue. ¿Por qué? Tenemos que confiar en que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, declara el Señor, ¿verdad?, que Él está haciendo una promesa, que si hacen esto, Él estará con ellos. O sea, si tú aceptas a Cristo Jesús, Él va a estar contigo y toda tu familia será salva. Poniéndolo ahora a este lado, qué lindo, ¿no? Entonces nosotros vemos acá que la palabra con está ligada a la redención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces esa palabra con está ligada a la redención. Es algo que va pegado con Dios, con nosotros. Entonces no está hablando solo de la redención de la tierra de Egipto, en ese caso, ¿verdad? Allí en Babilonia, sino que es algo mayor. Porque este concepto de redención habla de la victoria, habla de la restauración, pero principalmente a la restauración de la voluntad de Dios. Amén. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, obedecieron. Fíjense, Dios hizo una promesa. Y cuando Dios hace una promesa, Él al hacerlo se va a mover. Y cuando Dios se mueve, hay un resultado asombroso. Olvídense, cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser muy bendecidos. La Biblia dice, en la obediencia está la bendición. ¿Tú quieres ser bendecido? Obedece a Dios. Si tú te pones en desobediencia, rebelde y soberbio, olvídate que te vienen todos los castigos, te viene la disciplina, te vienen enfermedades, te vienen problemas, no prosperas en nada de lo que... Y te vienen tantas cosas. Entonces, mejor estemos quietecitos del lado del Señor, obedientes, mansos y humildes, ¿verdad? Que ahí vamos a estar mejor. Gloria a Dios. Entonces, aquí tengo una nota. Dice que es muy importante que cuando estemos estudiando la Biblia y encontremos nombres de lugares y personas, los investiguemos. Fíjense. ¿Por qué? Porque fíjense que el nombre Ageo, este profeta menor, este Ageo es Agai. Fíjense. Esto, si dijera allí,
entonces diría mi fiesta. Pero encontramos que es Agai, está en plural. Agai, mis fiestas. Eso es lo que significa Ageo. Fíjense, hablará Dios al menos de 2 fiestas en esta profecía de Ageo. Fíjense, qué interesante. Entonces, vamos a hablar del día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. Y eso pues en el calendario judío pues empezó. Recuérdense que no tenemos el mismo calendario. Este calendario de ellos va acorde a la Biblia. A nosotros como gentiles, ¿verdad? Nos metieron ese calendario que es toda una mentira. No es nada que ver, ¿verdad? Y por eso es que estamos bien lejos de la realidad bíblica como gentiles. Pero cuando nosotros nos metemos con el Señor a estudiar su palabra, descubrimos todo lo que Dios nos quiere revelar. Y cuando el Señor nos da revelación es porque verdaderamente estamos sometidos, obedientes y estudiando su palabra. Y Él ve que estamos siendo nosotros diligentes. Y cuando nosotros somos diligentes, Él nos va a dar su revelación. Yo, por lo tanto, todo este tiempo que tengo acá holgada, o sea, de no trabajar en el asunto físico, ¿verdad? Para devengar un salario, no crean que me quedé así, solo ahí dándome airecito en el sofá viendo televisión. No, señores, me la he pasado metida con el Señor, estudiando su palabra, estudiando, investigando, preparándome. Incluso me regaló también esa graduación, sus 4 años de teología o sea, y como el Señor vio de que no me rendí, eso que el diablo me quiso botar esos 4 años, ustedes saben la historia, pero el Señor no lo permitió. Se glorificó el Señor en mi último año de estudio, a tal extremo que Él me dio todo, me pagó pasaje de avión, me mandó hasta allá, Kissimmee, Florida, allá al Instituto Teológico, y hasta allá me fui a graduar, me dio todo, hasta con hotel y todo. Es que esas cosas solo Dios las hace, pero cuando el Señor ve que tú eres obediente. Sí, y en algunos de estos, qué lindo es el Señor, profetas, el Señor dice, vengan, y yo creo que por aquí lo vamos, vengan y compren sin dinero y todo eso. Es linda esa promesa. ¿Por qué? Porque yo tuve un viaje y yo no tenía dinero, pero el Señor puso todo. Él invierte en uno cuando Él ve que uno es diligente, que uno es responsable, que uno es obediente y que uno se somete a Él. Sí. Y aunque lo miren a uno mal sus propios familiares, ¿por qué? Porque yo les voy a decir una cosa, servirle al Señor no es tan fácil en el asunto de que todos te van a ver raro. No te van a creer tus hijos, no te van a creer tu familia. El Señor mismo dice, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y eso es lo más triste y lamentable, cuando la propia familia de uno no cree en la fe de uno. No, la locura, solo pasa metida orando, que solo leyendo la Biblia, hay que hacer otro, porque ese tiene que ser ese. ¿Sí? Eso tiene que ser nuestro deleite, nuestra entrega. ¿Por qué? Porque somos esclavas del Señor Jesucristo, somos esclavos de Él. ¿Esclavos en qué? En que estamos sometidos, sumisos ante su palabra, que su palabra es su voz y son las ordenanzas, que nos dice, mira, esto te conviene, esto no te conviene. Ve por este lado, ahí te va a ir bien. No voltees a ver para allá porque ahí está feo. Y cuando tú escuchas eso, ahí te va a ir bien, si tú lo obedeces. Pero cuando queremos andar en nuestra propia voluntad, discúlpenme, nos va a ir de la patada. Hagamos lo que hagamos, nos va a ir de la patada. Así que es mejor estar aquí en la presencia del Señor todo el tiempo, que ahí vamos a estar seguros. Y cuando nos vayamos con Él, ya sea que nos llame a su presencia, ojalá la muerte esa natural, de dormimos en el Señor, nos vamos con Él. Y si estamos vivos ancianos ahí, todos canosos y nuestro cuero arrugado, ¿verdad? Nuestra piel. Y viene Cristo, suena la trompeta y nos vamos de esta tierra. Nos vamos con Él. ¿Por qué? Porque pasamos una vida negándonos a nosotros mismos. Fíjense, entonces, ahora vamos a ubicarnos rapidito. Tengo 26 minutos para darles esto. Vamos al capítulo 2 de Ageo. La gloria del nuevo templo. Fíjense, porque es que hasta ahorita dirán, hermana, pero si va a hablar de Hanukkah y del reino de Dios y no ha mencionado nada de eso todavía. Bueno, ahora vamos a entrar en eso. Yo espero que lo entiendan. Versículo 1 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes,
séptimo mes, 21 días, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, en el séptimo mes hay numerosas fiestas bíblicas. Ahí en Levítico 23 ustedes las pueden encontrar. Entonces, esas fiestas bíblicas en hebreo se llaman Moabim, ¿sí? O los días señalados por el Señor. Así se llaman, ¿verdad? Se llaman los judíos. Entonces, acá nosotros, ¿verdad? Que vemos, y dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Por medio de. Entonces, se está hablando que le dio una autoridad a su profeta para que él hablara estas palabras. ¿Por qué? Porque está poniendo él en la mano de Ageo, en la boca de Ageo, estas palabras llevan autoridad. Entonces, cuando un profeta de Dios habla verdaderamente con autoridad es porque el Señor le ha dado esa autoridad. ¿No más? Entonces vemos que acá dice a los 21 días, y esto es importante porque es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Miren, ya tenemos una fiesta más. Y ese último día de la fiesta de los tabernáculos, recuerden que acaba de pasar esa fiesta ahorita, ¿verdad? Y creo que fue en octubre o noviembre, por ahí. Bueno, entonces le llaman Hoshana Rabbah. También les hablé un poquito de eso cuando hubo esa fiesta de los tabernáculos. Y ya sabemos que Hoshana, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Que es lo que nosotros conocemos como Hosana en nuestro idioma español. Hosana, en hebreo Hoshana Rabbah, que quiere decir, ¿verdad? Ese día precioso, sálvanos, Señor. Entonces, vemos acá que Hoshia significa Él ha salvado. Esta salvación habla de restauración y de victoria. Y es en última instancia a través de la obra redentora de nuestro Señor, ¿verdad? Y eso traerá el establecimiento del reino de Dios. Muy bien. Entonces, Hosana, sálvanos. Fíjate, sálvanos. Esta, que le dije, ¿verdad? Significa sálvanos ahora. Na significa por favor. Entonces, el pueblo está diciendo, sálvanos, por favor. Están humillados. Entonces, cuando nosotros decimos algo, por favor, es porque le estamos pidiendo con ahínco, ¿verdad? Clamándole que por favor nos ayuden. No vamos a decir, oye, tráeme esto. Nos vamos a hablar nosotros como autoritarios, como mandones, ¿verdad? Orgullosos, altivos. No, es que tiene que ser uno humilde. Tráeme esto, por favor. Entonces está diciendo, sálvanos, por favor. Señor, sálvanos, Hoshana. Hoshana Rabbah. Entonces está hablando Hoshana de salvación, ¿verdad? Y Rabbah grande. Están hablando de una gran salvación o de una salvación grande. Grande. Imagínense. Entonces, vemos acá que Hanukkah se trata de victoria. De victoria. Si volvemos nosotros al significado básico de Hanukkah, su palabra es dedicación. Es la fiesta de la dedicación. También le llaman así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algo se va a dedicar. ¿Y qué es lo que se va a dedicar? Se van a dar cuenta qué es lo que se va a dedicar. Entonces, esa capacidad de dedicar viene a través de una victoria. La victoria del pueblo judío sobre el imperio griego. Oigan esto. Históricamente, el imperio griego, sabemos, los que estudiamos el Antiguo Testamento, era muy poderoso. Conquistó tierras, conquistó imperios, pero por alguna razón no pudo ser victorioso sobre Israel. Entonces, esto fue por ese milagro, el milagro de Hanukkah. Mucha gente piensa que fue un milagro del pueblo judío sobre los griegos, pero no es así. Acá está el milagro. El milagro fue el aceite que ardió durante 8 días, lo que les estaba diciendo al principio, cuando debería haber bastado solo para un día. O sea, el Señor y su poder sobrenatural. Entonces, esto es importante porque nos muestra la presencia de Dios. La presencia de Dios en el cristiano. Si este cristiano permanece fiel, perseverando en la oración, en la búsqueda del Señor, su lámpara no se va a apagar. Amén. La unción la va a tener allí, latente, a toda hora, en todo momento. Cuando salga, hay una emergencia, o mira, se encuentra con alguien ahí que verdaderamente parece que está llena de, ya saben, de esos chamucos, como decimos nosotros, ¿verdad? Endemoniado, y ustedes andan con esa unción, ¿verdad? Inmediatamente ustedes o solo lo tocan, si se deja tocar, o lanzan la palabra, los demonios tiemblan. Sí, los demonios tiemblan. Pero si en caso son de esas personas que de allá donde lo hacen, no, todavía no estoy listo para orar, déjeme, voy a ir a ayunar y voy a ir a orar unos 3 o unos 21 días, después regreso y oro. Eso como que no es así.
El cristiano tiene que estar listo y preparado todos los días. Todos los días. No dejar que se apague la llama, ese fuego del Espíritu Santo, esa unción, ese poder, esa autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando la menorá está encendida, le recuerda al pueblo la presencia de Dios con ellos. La menorá. Qué lindo es el Señor. ¿Saben cuál es la menorá, verdad? ¿Sí? Bueno, a ver, yo tengo una ya, que es la que pongo en la mesita cuando hago los servicios. Entonces, vamos nosotros ahora al versículo 3. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Entonces, aquí es donde todo se pone muy interesante. Entonces, vemos acá la gloria primera, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo énfasis acá en el primer templo, porque el primer templo sí era glorioso. Era hermoso el primer templo. Debemos entender que en ese momento, ¿verdad? Del capítulo 2 de Ageo, el templo ya ha sido reedificado. Está hablando ahorita del segundo templo. Entonces ellos han aprendido de su error y están poniendo a Dios primero. Entonces lo que dice en el versículo 13, dice, no sea como nada delante de vuestros ojos. Esto quiere decir que el segundo templo no se compara de la gloria que tenía el primer templo que edificó Salomón. El rey Shlomo. Shlomo es Salomón en hebreo, Shlomo. Fíjense, entonces el segundo templo es notablemente inferior en cuanto a la gloria de Dios comparado con el primero, el segundo templo. Entonces, ¿qué significa esto? Que es como nada entre vuestros ojos, ¿verdad? Hay un canto que dice, una canción que dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, de este versículo están hablando, pero nos vamos a dar cuenta cuál es esa gloria postrera de la que está hablando. Bueno, vamos a ver. El 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, se lo vuelve a decir el Señor. Dice Jehová de los ejércitos, ¿cuántas veces ustedes se han encontrado que el Señor les repite la misma palabra? Muchas veces, muchas veces. Al menos a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, porque yo en mi aflicción recién llegada acá, el Señor me dijo las mismas palabras por 3 pastores de diferentes estados acá en esta nación. Y que yo no los conocía. Y me decían las mismas palabras. Pero hubo una cuarta vez. Y esa cuarta vez ya no usó ningún pastor. Esa cuarta vez ya me la dijo él mismo. Voz audible. Que casi me vuelvo loca. Porque dije, ya estoy escuchando voces. Pero era su palabra. Porque él miraba que mi corazón verdaderamente estaba muy afligido. Yo ya estaba al borde de la locura. Yo no asimilaba mi realidad. Así se lo digo fácilmente. Bueno, entonces vamos a ver. Acá dice que ellos tienen que hacer algo con respecto al templo, al segundo templo. Bendito Dios. Entonces, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No temáis. El Señor les dice, no teman. Yo estoy con ustedes. Fíjense. Por eso les digo, no teman. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién? ¿Quién? No hay enemigo que esté armando algo malo para hacerte, porque el Señor le va a desbaratar todo lo que quieran hacerte como hijo de Dios. No hay brujo que te haga toda la brujería que te quiera hacer, porque no te va a calar ninguna brujería. Tal vez te va a hacer alguna cosquillita, pero sopladita por allí. Fíjate. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Por eso nos dice, no teman. Entonces, en el original dice, el asunto que corté con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi espíritu estaba en medio de vosotros, no temáis. Esto dice el versículo original. Entonces, acá el término para cortar siempre se usa en relación con un pacto. Sí, ¿por qué? Porque en hebreo no se puede decir hacer un pacto. Eso funciona en español, en nuestro español, pero no se puede decir así en hebreo. En hebreo, cuando en hebreo se habla de pacto, se dice cortar un pacto. ¿Por qué cortar? Porque esto requiere sangre. Un pacto requiere sangre. Entonces, el Señor, cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo con el propósito de hacer su voluntad. ¿Y su voluntad cuál era? Llevarlos a la tierra de Israel para que construyeran su templo. Esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? La cual esa sería casa de oración para
todas las naciones, para que todos los pueblos llegaran a orar allí. Oigan esto, para que todos los pueblos, todas las naciones. Esa sí era la voluntad de Dios desde un principio y la va a llevar a cabo. Así hayan destruido el templo primero, el templo segundo, ya sabemos. La voluntad de Dios que es hacia casa de oración para todas las naciones. Qué lindo, ¿no? Ya están agarrando el hilo, hacia dónde vamos. Estamos hablando ya casi del futuro. Entonces nos damos cuenta que en el versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de que a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Bueno, muchos definen esto así, ¿verdad? Temblar. Pero nosotros vamos acá que en el original Ra'ash es un sustantivo, ¿verdad? De este sustantivo se forma el verbo para un ruido. Y este ruido simboliza un cambio. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la mayoría de las Biblias incorrectamente, ¿verdad? Están traducidas que dice haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, como lo leímos ahorita en nuestra Reina Valera 1960. Lo tiene así, pero en el original no dice así. Lo que Dios hará será un gran ruido. No los hará temblar, sino que Él hará un gran ruido y al mundo no le gustará lo que representa ese ruido. ¿No le va a gustar algo? ¿Qué va a escuchar? Él dice, haré temblar otra vez a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, este templo. ¿Por qué? Porque va a hacer un ruido tan grande el Señor y va a venir el deseado. Y si ustedes ven su Biblia, el deseado está con D mayúscula. Ortografía. Fíjense, la ortografía es muy importante, la gramática es muy importante. Por respeto a los nombres propios, ¿verdad? Entonces vamos acá. Ese deseado de las naciones es nuestro amado Jesús. Tantos acá como nosotros creyentes y más que todo allá en el África, en el Asia, en Europa, en donde están siendo asesinados todos los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús. Ellos están deseando al deseado de todas las naciones. Sí, valga la redundancia. Bendito sea Dios. Entonces recordemos que estamos hablando del segundo templo, el que el pueblo acaba de construir y que era inferior al primero. Le faltaba la gloria que tenía el primero. Pero Dios se moverá, hará un cambio maravilloso. Por eso Él dice, no teman. Así dice Él. Entonces, ¿cuál es la redención? La redención es la voluntad de Dios, la restauración a la voluntad de Dios. Esa es la redención. Él está diciendo, yo llenaré esta casa con gloria. Dijo el Señor de los ejércitos. Él nos está hablando de una promesa. Y esa promesa es de la que habla en el versículo 1 del capítulo 1, ¿verdad? Acá dice en el 21 del mes séptimo, el día que se conoce como Hoshana Rabbah. Esta gran salvación, esta gran victoria, la cual es el establecimiento del reino. O sea, Hanukkah. El día de la dedicación. ¿Van a dedicar algo? Fíjense qué lindo. Vámonos al verso 9. Dice, la gloria postrera de esta casa, acá está que le digo, será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, entonces acá vemos un cambio. Quiero que le presten mucha atención, porque muchas veces decimos estas cosas, estas palabras, nosotros las decimos, pero miren a lo que se refiere la palabra de Dios en sí. Aquí vemos un cambio, porque en el versículo 3 se hace énfasis al primer templo. Y en comparación con el segundo templo, sabemos que el segundo templo no era tan glorioso como el primero que hizo Salomón. Dios va a cambiar a las naciones, ¿verdad? Él las va a cambiar, las va a reemplazar, las cuales cayeron en el error de la idolatría, una práctica que siempre se relaciona con el egoísmo. ¿Por qué el egoísmo? Porque verdaderamente la idolatría es hacer la propia voluntad de uno y no la voluntad de Dios. Eso es idolatría, es egoísmo. O sea, yo quiero que este santo que está aquí me haga mi milagro. Lo que yo quiero. Y como sabemos que esos santos están llenos de demonios allá adentro que te están vigilando todo el tiempo, ¿se imaginan qué pánico, qué miedo daría tener ahí un santo, a esa virgen, a cualquiera de esos dioses
paganos que tienen ahí, los tienen ahí metiditos en una esquina, me tienen una mesita muy bonita, bien adornadita, con flores, con agua, con vela, con comida, qué sé yo, tanta cosa que le hacen a esos santos. A mí me daría miedo estar ahí, ¿sí? En un lugar así. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí son puros demonios. Me van a decir, no, hermana, pero es que este santito mío me hizo mi milagro, ¿no? Pues que el milagro no te lo hizo el santo, el milagro te lo hizo Satanás para tenerte más atado allí. Aleluya. Gloria a Dios, son dioses muertos. Gloria a Dios. Y nosotros le servimos a un Dios vivo. Poderoso es el Señor. Entonces, la gloria postrera de esta casa, grande será la gloria de este último templo. Fíjense, aquí no está hablando el Señor ni del primero ni del segundo templo. Él está hablando del último templo. Miren la revelación. Ahí donde llega Hanukkah. Está hablando de la dedicación del último templo. Sí. No del tercer templo. Porque recuerden que el tercer templo, ¿quién lo va a construir? Eso ya lo hemos hablado en Daniel. Bendito sea el Señor. Entonces, Él está diciendo, la última casa de Dios será mayor que la primera. Y recuérdense que la primera, o sea, el templo que hizo Salomón, el rey Salomón, esa gloria era tremenda, que ni el segundo templo se le comparaba. Pero la última casa de Dios va a ser mayor la gloria que va a tener que el primer templo que hizo Salomón. Fíjense qué cosa tan linda nos está revelando el Señor. Entonces, y en este lugar yo daré shalom. Shalom, ya sabemos que shalom es paz, ¿verdad? Pero esa paz se relaciona con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, vemos acá que Ageo nos está revelando que Dios está comprometido con nosotros. Recordemos lo que dice. Así dijo el Señor. La mayoría de las Biblias dicen como así dice el Señor, pero no es así, no es correcto. No está bien traducido. ¿Por qué? Porque está diciendo así dijo el Señor. Tiene que estar en pasado. ¿Por qué en pasado? Porque el Señor ya fue a hacerlo. Él ya fue, él ya se adelantó, él ya lo hizo todo. ¿Sí? Él ya lo hizo todo. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios se ha prometido hacerlo, ¿verdad? Y lo que Dios promete, podemos depender de ello, podemos creer lo que Dios promete. Si el Señor te está prometiendo a ti que Él va a estar contigo, tienes que creerlo. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora estamos hablando de esa fiesta, de esa dedicación, de Hanukkah. Pero hasta este momento tampoco lo hemos mencionado, no hemos visto ninguna pista, ninguna referencia de Hanukkah acá en el texto. Pero miren, ahorita va a cambiar todo. Vamos a saber algo. Si estamos hablando del día antes de la Pascua, le llamamos Erev Pesach. Si hablamos del día antes del Shabbat, le llamamos Erev Shabbat. De cualquier día anterior que se hable, se le llama Erev. Pero es el día inmediatamente anterior al comienzo de una fiesta. Entonces hablando, ¿verdad? Como los judíos hablan de las fiestas bíblicas. Entonces vamos acá. E inmediatamente al verso 10 dice, a los 24 días del mes noveno, del mes segundo, del año Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, este día 24 del mes noveno, en el año 2025, cayó domingo 14 de diciembre. Ese día es de este día que está hablando en el capítulo 2 de Ageo, versículo 10. Recuerden que no tenemos las mismas fechas. Entonces, en el calendario judío, ese día 24 del noveno mes cayó el domingo pasado, el 14 de diciembre. Allí cayó ese día. Y cuando ese día termine, lo cual es al atardecer, cuando se pone el sol, o sea, a las 6 de la tarde, no como nosotros, ¿verdad? Que supuestamente nosotros ahorita a las 12 de la medianoche terminamos el día, pero no es así bíblicamente. Entonces, sabemos que al atardecer, cuando se pone el sol, termina un día y comienza el otro, el día bíblico. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que según el cómputo bíblico es así. Génesis 1 nos dice que fue la tarde y la mañana un día. A veces el término día puede hablar de un periodo de tiempo. Si hablamos, por ejemplo, el día del Señor, es el día realmente un periodo de tiempo. Pero si hablamos normalmente, cuando hablamos de los 6 días de la creación, hablamos literalmente 6 días. Así que creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Si nosotros, ¿verdad? Creemos que hace miles de millones de años que se formó esto y lo otro en la tierra, es mentira. Es mentira. Eso no es así, ¿verdad? En el libro de Génesis no encontramos millones de años. No encontramos nada de eso. Entonces nosotros vamos acá que el 24 del mes noveno es Erev Hanukkah,
cuando se ponga el sol en ese día comienza Hanukkah. Y en los siguientes versos veremos que 4 veces se hace énfasis en el día 24 del mes noveno. Amén. Así mismo es, hermana, a las 6. Entonces nos damos cuenta, versículo 15 inmediatamente, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Recordemos esta palabra ahora, tiene un sentido de urgencia. Bueno, entonces desde este día en adelante, o sea, no solo desde el 24, sino que desde aquí, desde el 24 hasta adelante, los 8 días que se celebran Hanukkah. Ya van dentro. Ya cuando empezó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya están en sábado y están a punto de terminar los 8 días de Hanukkah, ¿verdad? En el templo de Jehová esto es incorrecto en su traducción, ¿verdad? Porque es la casa de Dios. Ve Helal Adonai. Helal no significa templo, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que Debir Havai, oigan, unas palabras hebreas, es una designación para nombrar el Kodesh HaKodeshim, es decir, el lugar santísimo. Aleluya. Fíjense qué bonito, está hablando de la parte del templo, el lugar santísimo, a donde solo los sumos sacerdotes podían entrar. Pero ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, nos acercamos a Dios, porque en el lugar santísimo era, ¿verdad?, donde el Señor hablaba con Moisés, con Aarón, eran los que podían entrar. Bueno, ahora, cuando el Señor Jesucristo hizo la obra redentora en la cruz, que se partió ese velo, y ya todos podemos entrar, todos los lavados con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, es desde el 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. El Señor está diciendo que prestemos atención desde ese día. O sea, desde el 14 de diciembre prestemos atención porque va a haber un cambio. Va a haber un cambio, está refiriéndose al cimiento del lugar santísimo. Y esto pues nos traslada al futuro, cuando ya esté todo a punto de darse, al final del tiempo, en aquella guerra que va a suceder, donde se acabe todo. Entonces, imagínense, va a haber una celebración, va a haber un cambio, va a haber una dedicación de ese templo. Fíjense qué interesante. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el Señor promete algo muy divino. Vino por segunda vez la palabra de Jehová a Geo los 24 días del mes diciendo, el mismo día, le habló el Señor otra vez a Geo y le dice el 24 del noveno mes. Entonces, cuando el reino de Dios sea establecido, algo va a pasar. Cuando nosotros leemos Zacarías 14, habla del regreso de Cristo, del Mesías. El final de su segunda venida, o sea, la segunda venida, no el rapto, porque recuerden que son dos cosas diferentes. Y aterrizará en el monte de los olivos. Oigan qué bonito esto, qué importante. El Señor va a venir al monte de los olivos, bajará de ahí, cruzará al valle del Cedrón, pasará por la puerta oriental, muy famosa la puerta oriental, y eventualmente él mismo en persona entrará en el lugar santísimo, y cuando esto suceda habrá un cambio maravilloso, el cual es el establecimiento del reino de Dios. O sea, cuando el Señor entre al lugar santísimo de ese templo, del último templo, de la última casa, es cuando se hace la dedicación al templo, entra el Señor Jesucristo a tomar ese lugar precioso. Y se establece el reino de Dios. Todo respaldado ahí en Juan capítulo 10. ¿Qué dice? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y ahorita estamos en invierno, allá en Israel también, ¿verdad? Las estaciones se marcan muy bien. Entonces menciona la dedicación Hanukkah. Eso en Juan, que el Señor subió a Jerusalén a celebrar la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Y si para el Señor Jesucristo esto fue muy importante, para nosotros también tiene que ser importante. Conocer las fiestas. ¿Por qué? Porque ellas a nosotros nos van a dar mucha revelación. Amén. Bueno, me voy a saltar a la conclusión. Me quedaron como unas 2 hojitas acá pendientes, pero yo les di lo más importante, ¿verdad? Entonces, vemos acá, termino con esto, Hanukkah como anuncio de esperanza. Nos está dando una esperanza el Señor en estos días. Cuando Yeshua
sube a Jerusalén para Hanukkah, lo que les dije aquí en Juan capítulo 10. El texto muestra que la expectativa del reino estaba en el ambiente. No era el tiempo aún, pero la señal permanece. Amén. Hanukkah habla de dedicación, habla de presencia, habla de victoria, habla de gloria y habla de reino. Eso es Hanukkah, lo que están celebrando los judíos en todo el mundo. Sí, y como iglesia de Cristo debemos de nosotros también estar observando esas fiestas. Amén. Sí, tenemos que aprender de ellas porque son establecidas por el Señor. Aleluya. Entonces, por eso Ageo repite, prestad atención. Como iglesia de Cristo prestemos atención, porque Dios está comprometido con su plan. ¿Y cuál es su plan? Derribar lo que se opone a su voluntad y establecer su gobierno. Lógicamente sabemos que el enemigo va a ser derrotado. Él y todas las naciones que se unieron a él cuando quieran destruir a Jerusalén. El Señor los va a reemplazar y va a establecer su reino. Entonces, cuando hablamos de Hanukkah, vemos una correlación entre la palabra de Dios, la promesa de Dios y el establecimiento de su reino. ¡Aleluya! La palabra de Dios es maravillosa, mis amados. Démosle reverencia. Sirvámosle a Dios obedeciendo su palabra. ¿Amén? Cuanto más tiempo nosotros invirtamos en la Escritura, mayor beneficio vamos a recibir. ¡Aleluya! Si no, miren esta sierva inútil, ¿verdad? Porque lo que logro hacer, eso hago. Pero mientras más yo me someto a su palabra, más provecho le estoy sacando al tiempo. ¿Amén? Sí. Y más beneficio voy a recibir para mi vida. Pero no para mi vida secular, sino que para mi vida espiritual, que es lo que más me interesa. A mí me interesa más mi vida espiritual. ¿Amén? Sí, lo demás es pasajero. Sabemos que esto se tiene que acabar un día, pero nuestra alma, nuestro espíritu, tenemos que asegurarlo ahora. Así que celebremos Hanukkah en el espíritu. Oremos ahora al Señor y digámosle al Señor, yo me uno con tu pueblo en todo el mundo en esta celebración de Hanukkah. Hanukkah nos da a nosotros a conocer que es tu presencia divina que está con nosotros. Esa luz maravillosa que está encendida en nuestro ser, aleluya. ¿Por qué? Porque nos das a conocer que hay presencia tuya, que hay victoria tuya en nosotros, que podemos nosotros también disfrutar de tu gloria y que un día también vamos a disfrutar 100% de tu reino. Aleluya, porque aunque estamos ya caminando, estamos dentro de tu reino, pero todavía no ha llegado la fase final, pero un día lo vamos a lograr. Esa tiene que ser nuestra fe. Así que esto es Hanukkah y el reino de Dios. Acá en Betel a la medianoche con hermana Aura. ¿Qué te pareció este estudio? Bueno, corriendito porque es una hora, ¿verdad? Pero Dios me dio la fuerza para que se pudiera desarrollar, esperando que sea de bendición y edificación espiritual para sus vidas. Porque es necesario que conozcamos las fiestas establecidas por el Señor en Levítico capítulo 23. Y una de ellas, Hanukkah. La dedicación. Sí, aleluya. ¿Por qué? Porque esa luz tiene que estar encendida siempre, la cual nos dice que la presencia de Dios nunca nos va a dejar. ¿Qué les parece? Se les ama. Gracias por estar acá conmigo, amadas guerreras. Dios me la bendiga ahí. Una visitante por ahí que vi por ahí. Espero que Dios la tenga bien, de salud. Siempre orando por ella. Así que cuídense mucho, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Será hasta la próxima. Si esto es de bendición para ustedes, compártanlo. Yo no quiero fama. Ven que este Facebook me ha dicho, mira, todo lo que tú estás dando es calificado para que puedas monetizarlo. Pero yo no quiero dinero. Aleluya. Yo quiero que muchas almas sean salvas. Yo quiero que muchas almas sean restauradas. Mi deseo, mi anhelo en el Señor es que vivamos una vida quieta, sosegadamente, confiando y teniendo la paz que solo Cristo sabe darnos. Esa es la paz que yo les dejo. Será hasta la próxima, ya lo saben. Paz y paz de Cristo. Aleluya.